Bien, y continuamos ahondando en este tema y justamente hoy nos acompaña en estudio Ángel Ibarra, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Ángel, buenas noches, bienvenido a Noticiero Hechos. Muy buenas noches, es un gusto estar con usted. Muchas gracias. Y para empezar, Ángel, ¿cómo interpreta el silencio de las autoridades en este tema? Hablamos de Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, es preocupante en grado extremo que El Salvador tenga una actitud pasiva y hasta cómplice de lo que está pasando en Guatemala. Pero me preocupa mucho más las declaraciones del presidente de ANDA, que demuestra el estado de desinformación y hasta de ignorancia que tiene del problema hídrico de El Salvador. Estamos hablando de que allí se está incubando una contaminación con metales pesados. Fíjate que la mina no ha empezado realmente a funcionar, precisamente porque la mina Cerro Blanco, que es la segunda más grande de Guatemala en oro, solo después de la Marlin, se encontró un depósito de aguas termales sobre los yacimientos de oro. Y lo que le impide a la empresa Entre Mares explotar la mina son los gases tóxicos que hay en ese depósito. Y estamos hablando de arsénico, estamos hablando de boro fundamentalmente. Y eso no se va para ningún lado. Se va para el río Ostúa. Porque lo están evacuando para poder explotar la mina. Exactamente. Ellos necesitan deshidratar ese lugar. Es decir, y resulta que el agua tiene más de 100 grados de temperatura, son aguas termales, con arsénico y con boro. Ellos le dan un tratamiento con cal para quitarle el arsénico, pero eso va hacia el río Ostúa. El río Ostúa llega al lago de Huija y el lago de Huija a través del río Desagüe drena el río Lempa. Tremendo. Entonces, un camino. Puede ser que hoy en el lago, en el río Desagüe no tenga arsénico, pero lo que debería saber el presidente de ANDA, el canciller y los responsables de la vida del pueblo salvadoreño es que además del Cerro Blanco ya hay 8 permisos de explotación minera metálica en la zona, en la cuenca de Guatemala. Y hay más de 40 en la parte limítrofe con Honduras. La explotación minera metálica en Honduras y en Guatemala, que es transfronteriza, es un problema sumamente grave para el país. Solo en El Salvador es que se ha detenido esto hasta el momento. Y eso ha costado la vida de compañeros de las comunidades que resisten. Porque realmente El Salvador, la densidad de oro por tonelada que hay es menor que la que se encuentra en Marlin, allá en San Marcos, en Guatemala, y esta Entre Mares en el municipio de Asunción Mita, en Jutiapa, en Guatemala. ¿Y qué le parece también la propuesta del presidente Aranda de inyectar esta agua termal a una laguna supuestamente muerta ahí mismo en Guatemala? No hay ecosistemas muertos, más si son acuáticos. Por eso te digo que yo al ver la nota que ustedes están publicando hoy en la noche, me preocupa más. Ya no solo la contaminación física de lo que está produciendo esa mina, más 8 proyectos mineros que hay aprobados ya para explotar, sino el nivel de irresponsabilidad y hasta de ignorancia de nuestros funcionarios. Que alguien responsable de servir agua potable al pueblo salvadoreño tenga esa visión es realmente preocupante. Yo, de responsable de eso, lo sustituiría por incapaz y por incompetente en el mismo hecho. Ahora, ¿ustedes tienen muestras, Ángel, que puedan demostrar que el agua está contaminada en esa zona? Esos estudios los hizo la doctora Dina Larios y lo hizo el doctor Robinson. Ellos son especialistas en geoquímica y ellos encontraron niveles altos de boro y de arsénico. Fue tan grave la situación que tenía ahí Entre Mares que el permiso para la explotación es un permiso, como decimos en El Salvador, chabeleado. Primero, el gobierno de Guatemala en el 2007 le pidió a Entre Mares, siendo una explotación que esperan tener cerca de 2 millones de onzas de oro, troy de oro en 10 años, un permiso como si allí lo que iban a hacer era una urbanización. Una colonia. Y en segundo lugar, ¿verdad?, a pesar de esa laxitud, Entre Mares tuvo y fraccionó el estudio de impacto ambiental en 14 segmentos. Y un segmento irá siendo aprobado uno tras otro sin conexión. Sin relacionarse. Entonces, ese es un permiso chabeleado donde la corrupción del gobierno de Guatemala de ese entonces queda de manifiesta. Y esas son las cosas que el gobierno salvadoreño debía de cuestionar para llevar esto
para que eso no se convierta realmente en un conflicto con la hermana República de Guatemala. Bueno, Ángel, y ya estamos a las puertas de una situación difícil. Luego, cuando haya explotación, se van a utilizar otros minerales que también van a contaminar. ¿Qué piensan hacer las organizaciones sociales y ecologistas especialmente? Nosotros estamos apoyando la iniciativa del señor procurador, el doctor Oscar Luna. Hemos llevado ya este caso a Washington, en la Corte Interamericana, y vamos a dar otros pasos. El otro paso es pedir medidas cautelares, de tal manera que, viendo el impacto que Cerro Blanco y los 8 proyectos de minas van a tener en El Salvador, haya medidas cautelares para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos suspenda eso. Pero además hay que reclamarle, y el gobierno salvadoreño debe tener una posición importante, que no se preocupe únicamente con Guatemala de tener paso fácil en la aduana, de tratar un libre comercio. Se debe de preocupar para que las aguas que son compartidas sean fuente de vida para los dos pueblos. Claro. Ese es nuestro mensaje. Más importante para las futuras generaciones, porque ahí vienen todos nuestros hijos, nietos a continuación, claro, a envenenarse prácticamente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si el EMPA se contamina con metales pesados? ¿Qué pasa si el EMPA se contamina con plomo, con cadmio, con níquel, que viene después por el drenaje ácido metálico de la mina? ¿Qué pasa si se contamina con cianuro? Dos cosas tenemos: o le sacamos agua al mar quitándole la sal, que eso es sumamente grave ambientalmente y además carísimo, o vamos a tener que pedirle agua a Nicaragua desde el lago de Managua. Esas son las retaguardias hídricas que están por. Tremendo panorama, ojalá que se pueda evitar esto ahora que aún es tiempo. Gracias, Ángel, muy amable, y gracias por la presencia acá en Noticiero Hechos, y estaremos muy pendientes. Muy buenas noches, y gracias a ustedes por estar dando esta información y exigirle al gobierno salvadoreño que exprese públicamente su posición. Feliz noche, Ángel. Buenas noches. Bueno, y ante esta situación que sabemos es alarmante y que afecta a la salud, medio ambiente de todos los salvadoreños, las autoridades se mantienen en silencio porque, pese a haber insistido para que se pronuncien como medio ambiente y Cancillería, no lo han hecho. Seguimos esperando respuesta.